Cae el gobierno del primer ministro francés Michel Barnier tras menos de 100 días en el poder. El país entra en una gran incertidumbre política y presupuestaria. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Diputados de izquierda y de ultraderecha tumban el gobierno del primer ministro francés Barnier tras triunfar la moción de censura en su contra. El eje central del descontento contra el gobierno es la financiación de la seguridad social que el primer ministro aprobó sin votación parlamentaria. Tras una semana de ofensiva de los rebeldes islamistas en el noroeste de Siria, su presidente al-Assad envía refuerzos a la provincia de Hama ante el avance de los insurgentes. Los combates obligan a decenas de miles a huir de sus hogares. Y terremoto político en Corea del Sur. La oposición con mayoría parlamentaria exige la dimisión del presidente y ha presentado una moción ante la Asamblea para su destitución. El Parlamento puede destituir al presidente si más de 2/3 de los legisladores votan a favor. Francia se queda sin gobierno. La Asamblea Nacional censura y tumba al primer ministro Michel Barnier tras menos de 100 días en el poder. Por 331 votos a favor, los diputados de izquierda y de ultraderecha se alían y acaban con el gobierno del conservador Barnier. El presidente francés Emmanuel Macron lo había designado en septiembre como primer ministro en nombre de la estabilidad, decía. Fue 2 meses después de esas legislativas que adelantó a raíz de la victoria en Francia de la ultraderecha en los comicios al Parlamento Europeo. La censura del gobierno francés no implica la caída del presidente Macron, cuyo mandato termina en 2027, pero tiene la tarea ahora Macron de nombrar a un nuevo primer ministro sin poder recurrir a nuevas legislativas. ¿Qué implica pues la caída del primer ministro francés? Conectamos en París, ahí la ven, con Ana María Ospina. Ana María, ¿cómo fue esa votación y qué primeras reacciones tenemos desde Francia? Hola, después de 4 horas de debates y se escuchó por última vez a la hora, Michel Barnier, primer ministro de Francia, explicar por qué debía mantenerse el poder, pues no fue suficiente para convencer a los diputados. 331 de ellos votaron a favor de esta primera moción de censura. Se ponían a prueba en realidad 2, pero la primera ya fue definitiva. Se necesitaban 288 votos, la mayoría absoluta, para que fuera adoptada. Así es como el primer ministro ahora pasa a ser ex primer ministro y deberá presentar su dimisión. Los primeros en reaccionar, por supuesto, son quienes lanzaron estas mociones de censura. Habló, por supuesto, de Marine Le Pen, representante del grupo de ultraderecha, quien decía que es un mensaje político claro que se le envía realmente al presidente Emmanuel Macron, pidiendo que haya elecciones anticipadas. Mismo discurso para la Francia insumisa de la extrema izquierda dirigida por Jean-Luc Mélenchon. Muy bien. Ana María, ¿qué escenarios se abren ahora? Ahora el presidente Macron, que no está directamente implicado en esta decisión, así sea un mensaje político que según quienes la lanzaron se le envía, tendrá que elegir a un nuevo primer ministro. No tiene un tiempo específico en el que deba hacerlo. La idea es que lo haga lo más rápido posible para que sigan avanzando los textos parlamentarios. ¿Qué ocurre? Que tendrá que buscar alianzas, tiene esa opción de poner de acuerdo a varios partidos políticos, lo que le ha sido muy difícil en el último año. Y se barajean ya 2 nombres. Por un lado, el de Sébastien Lecornu, ministro actual de la Armada y de los excombatientes, 38 años, del campo macronista, que podría pues ser como consensual entre campos de la oposición, y también el de François Bayrou, que es un líder político del partido Modem, que es de centro, que también tiene ese perfil muy consensual, que era lo que Macron pretendía nombrando a Barnier. Incluso tiene la posibilidad de volverlo a nombrar a él, pero desde un punto de vista político podría desencadenar una crisis mayor, dicen algunos analistas. Bueno, muchas opciones están abiertas y mucha tensión en Francia. Ana María, lo seguiremos muy atentamente. Muchas gracias. Un abrazo hacia París. Seguimos. La actualidad también nos lleva a Siria. Tras una semana de ofensiva de los rebeldes islamistas apoyados por Turquía en el noroeste del país, el presidente sirio Bashar al-Assad ha mandado refuerzos a la provincia de Hama ante el avance de esos insurgentes hacia una estratégica ciudad del centro norte del país árabe. Los rebeldes han tomado grandes extensiones del territorio en el norte, incluida Alepo. Es la segunda ciudad más grande de Siria. Decenas de miles de personas huyen de los combates una vez más y la ONU vuelve a advertir de una grave crisis humanitaria.
Un éxodo de civiles cuando el frío se hace más intenso por esta época en Siria. Mientras los rebeldes islamistas avanzan y las fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia intensifican sus ataques aéreos, la gente queda atrapada entre el fuego cruzado. La ONU alerta sobre el impacto de las hostilidades en la población siria. Nuestra oficina ha documentado una serie de incidentes extremadamente preocupantes que han provocado múltiples víctimas civiles, incluido un elevado número de mujeres y niños derivados de ataques tanto de Hayat Tahrir al-Sham como de las fuerzas progubernamentales. Preocupa especialmente el destino de la minoría kurda de Siria. Entre los rebeldes hay insurgentes respaldados por Turquía que han estado luchando contra grupos kurdos en el norte de Siria, pese a las garantías de los rebeldes de que los civiles kurdos no sufrirán daños. Testigos denuncian haber sido atacados por milicianos proturcos. Nos desplazaron contra nuestra voluntad. Amenazaron a la gente diciendo que los matarían y decapitarían, así que nos fuimos. Decían que decapitarían a todos los kurdos. Nos decían cosas terribles. Mientras tanto, se libran encarnizados combates cerca de la ciudad clave de Hama. El gobierno sirio ha lanzado una contraofensiva para hacer retroceder a los rebeldes. El campo de batalla en el norte de Siria concentra a numerosos combatientes, tanto progubernamentales como insurgentes. La reanudación de los combates es una muestra del complicado rompecabezas geopolítico que está en juego en la larga guerra civil de Siria. La tregua en Líbano pasa por su momento más delicado tras la muerte de 11 libaneses por fuego israelí. Hezbollah e Israel se acusan mutuamente de violar ese acuerdo de tregua y responden con fuego cruzado. La frágil tregua puso fin temporalmente a las hostilidades entre Israel y el grupo islamista Hezbollah, considerado terrorista por la Unión Europea. Esas hostilidades se iniciaron en octubre de 2023, un día después del estallido de la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. Las acusaciones mutuas chocan con las afirmaciones hoy del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, que sostenía que el alto el fuego en Líbano se está manteniendo y aseguraba que el mecanismo de vigilancia establecido funciona tal y como estaba previsto. Se cumple una semana de una tregua que, según ambas partes, no se está cumpliendo. El primer ministro libanés denuncia que Israel ha incumplido en más de 60 ocasiones ese acuerdo de alto el fuego. Joan Cabasés en Beirut. ¿Qué balance deja esta primera semana, Joan, de tregua y cuáles son sus mayores consecuencias sobre el terreno? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues tras una semana de tregua, la consecuencia más visible sobre el terreno sigue siendo el retorno de miles de civiles a sus pueblos y a sus casas, algo muy visible en las carreteras que llevan al sur del Líbano y también en el aeropuerto de Beirut, donde sigue habiendo escenas de reencuentros tras el regreso de civiles exiliados. Pero ya lo indicabais, la tregua se está tambaleando todos los días. Van 7 días de alto el fuego hasta ahora y en cada uno de estos 7 días Israel ha abierto fuego en Líbano en lo que describe como ataques contra miembros o actividades de Hezbollah en el sur de Líbano. Hoy, por ejemplo, Israel dice haber disparado contra un lanzacohetes de la milicia en Majd al-Zoum, un pueblo libanés a 3 kilómetros de la frontera con Israel. Hay que tener también presente que estos ataques defensivos, como los describe Israel, han dejado al menos 13 víctimas mortales en Líbano en lo que va de semana de alto el fuego. Durante la tregua vemos también cómo Israel ha instaurado un toque de queda en el cual nadie debe desplazarse al sur del río Litani, y también vemos cómo Israel sigue negando el regreso de los civiles de más de 60 municipios en la zona fronteriza. Todo ello parece parte del esfuerzo porque Hezbollah no se rearme en el sur del Líbano, en medio de un contexto en el cual la inteligencia de los Estados Unidos estima que la milicia lleva semanas reclutando nuevos combatientes y también estudiando formas para rearmarse mediante una producción doméstica. Joan, por su parte, el ejército de Líbano sigue con su despliegue en el sur y también ha desplegado lanzacohetes en la frontera con Siria. Cuéntame más.
Sí, así es. Como sabéis, la tregua alcanzada hace una semana estipula que las tropas israelíes deben abandonar el sur del Líbano yéndose hacia el sur, hacia Israel, y que los hombres de Hezbollah deben abandonar el sur del Líbano yendo hacia el norte del río Litani. Esta tregua también estipula que es el ejército regular libanés el que debe tomar el control del sur del Líbano, desplegando un total de 6.000 soldados libaneses. Sabemos que ahora mismo son ya 4.500 los soldados libaneses desplegados en esa zona, lo que indica que esos esfuerzos de despliegue y movilización por parte del ejército de Líbano ya han comenzado, y sabemos también que el ejército libanés ha iniciado un proceso abierto, un proceso de reclutamiento de nuevos soldados para reforzar esos esfuerzos. Pero al mismo tiempo, Líbano se ve ahora obligado también a movilizar parte de sus tropas en la frontera con Siria ante el avance de grupos extremistas en ciudades sirias como Alepo o Hama. Fuentes militares en Líbano han indicado durante el día de hoy que se trata de una movilización más bien preventiva ante el temor de que estos grupos puedan alcanzar la frontera con Líbano, y ante el temor también que puedan provocar la movilización de posibles células durmientes en este país. Luego, y con esto termino, otra preocupación en Líbano es la migratoria. Los nuevos combates en Siria han provocado el desplazamiento de más de 110.000 civiles, según datos de las Naciones Unidas, y el ejército de Líbano se quiere asegurar el control de la frontera. Joan, muchísimas gracias por todo esto en Beirut. A vosotros. Por su parte, Israel también anuncia que recuperó en Gaza el cuerpo sin vida de un rehén que había sido secuestrado durante el ataque terrorista de la milicia islamista Hamas el 7 de octubre de 2023. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, difundió que Itai Svirsky había sido asesinado en cautiverio en enero de este año. El comunicado añade que su cuerpo fue recuperado en una operación especial conducida por la agencia de inteligencia de su país. En la franja, los ataques israelíes continúan. La defensa civil informa de la muerte de 20 personas tras un bombardeo del ejército israelí contra tiendas de campaña para desplazados en la zona de Al-Mawasi. Más cosas. Los ministros de Exteriores de la OTAN concluyeron su reunión de 2 días este miércoles, centrada en su apoyo a Ucrania, que insta a su vez Kiev a la alianza a tomar decisiones históricas en su apoyo frente a Rusia. Moscú cuenta con miles de soldados norcoreanos luchando en el frente de Kursk, algo que preocupa en Occidente. El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, afirmó que el Kremlin ofrece a Corea del Norte apoyo a su programa nuclear a cambio del envío de tropas. La alianza ha discutido cómo responder a esta maniobra, así como a los sabotajes que Occidente atribuye a Moscú, como el reciente corte de cables de comunicaciones bajo el mar Báltico. Y damos paso ya a la economía con Paco. Y volvemos a Francia, Ana, porque la crisis política en este país provoca también turbulencias económicas, ya que en el centro de la discusión se encuentra el que muchos analistas consideran como el principal problema de la economía del país: su elevado endeudamiento. A pesar de tener un déficit fiscal que supera los 6 puntos del PIB, duplicando la media de Europa, las posturas económicas de la oposición, tanto de izquierda como de la derecha, amenazan con agravar este problema. La crisis política es una amenaza al recorte presupuestario de 60.000 millones de euros que propone el gobierno. Si bien algunos analistas consideran que la crisis francesa podría contagiar a otras economías de Europa, el índice parisino CAC 40 o el DAX alemán cerraron la jornada levemente en positivo. Y ampliamos las consecuencias económicas de esta crisis en Francia con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José David, crisis política en Francia. ¿Qué riesgos hay de que el miedo se contagie a través de los mercados de deuda? Hola Paco, ¿qué tal? Pues los riesgos están ahí, pero podemos decir que al menos hasta la jornada de hoy a nivel bursátil no se han materializado. Podemos decir que los analistas suelen utilizar el bono italiano a 10 años, el interés exigido al bono italiano a 10 años como termómetro para valorar los riesgos de contagio, los que se llama economías de la periferia, las economías del sur que fueron muy afectadas por la crisis de deuda. De momento, Paco, el bono italiano, el yield al bono
bono italiano a 10 años se mantiene estable, pero como tú adelantas, la calma es tensa, ¿no? De hecho, se le preguntaba a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo y francesa, sobre este asunto hoy, y en el catálogo de herramientas que el Banco Central Europeo podría activar en el caso de un contagio, se hablaba de un mecanismo que se diseñó en el año 2022 para actuar si los intereses de deuda de un país se disparaban excesivamente. Lo que pasa, Paco, es que en realidad Francia no calificaría en el caso de que se aplicase este mecanismo. Así que creo que merece la pena ampliar más el foco y hablar de que el euro, debido a esta crisis política y la inestabilidad también política en Alemania, está presionada a la baja, que los intereses de la deuda, si miramos en los últimos meses de Francia, también se han elevado y, por supuesto, la bolsa francesa, también mirando un poco en retrospectiva, le ha ido peor en los últimos meses que la de otros países vecinos. Y si no se puede aprobar un nuevo presupuesto en Francia, ¿cómo afectará esto al día a día del país? ¿Cómo podría Francia pagar sus gastos? Sí, Paco, pues Francia tiene una ley especial que le permitiría abordar los gastos más básicos, es decir, por ejemplo, el pago de los servicios esenciales, el pago a los funcionarios, pero los analistas advierten de que esto restringiría mucho el gasto. Básicamente no se podría gastar más en el 2025 que lo que se ha hecho en el 2024, y el acento se pone sobre todo en el gasto militar, porque al parecer el plan era elevar el gasto en defensa en 3.300 millones de euros, algo que no va a ser ahora seguramente posible. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó hoy su informe de actualidad y perspectivas económicas de los próximos años, en el que señala que la economía mundial se muestra resiliente, mientras que la inflación mundial se modera, pero advierte sobre los riesgos del proteccionismo. La economía mundial se expandirá un 3,2% en 2024 y un 3,3% en los 2 próximos años, empujada por el crecimiento de Estados Unidos. Respecto de las principales economías de Latinoamérica, el informe prevé una desaceleración del crecimiento en México y una expansión creciente de la economía colombiana. Brasil crecería en los próximos 2 años impulsado por el consumo, mientras que Argentina, que sufrirá una caída del 3,8% en 2024, tendría un rebote en 2025 y consolidaría su crecimiento en 2026. Y para saber más sobre este informe de la OCDE y sus previsiones en Latinoamérica, conectamos con Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía en la Universidad de las Américas en Quito. Saludos, Vicente. El informe prevé una desaceleración del crecimiento de la economía de México. ¿Tiene que ver esto con cuestiones internas de la economía mexicana o con el nuevo escenario que supondrá una relación comercial más difícil con los Estados Unidos? La desaceleración mexicana, según el informe de la OCDE, va a ser más que nada por razones internas de la economía de ese país, sobre todo por la inseguridad que generaron las reformas judiciales que se hicieron a fines del gobierno anterior. También porque hay un ajuste en marcha, un ajuste que tiene como objetivo bajar la inflación, y ese ajuste tiene efectos frenando la demanda interna. Por otro lado, el informe de la OCDE no considera ningún efecto negativo de la elección de Trump en el crecimiento mexicano. De alguna manera se supone que los dos vecinos que tanto se necesita seguirán negociando con o sin Trump, con o sin Biden. La economía colombiana crecería fuertemente no solo este año, sino en los próximos 2. ¿Qué razones explican el buen momento de la economía colombiana? A ver, el momento de la economía colombiana es bueno, pero tampoco es espectacular. Se espera un 2,7% de crecimiento para el 2025, que está bien, definitivamente está bien, pero no es el 4 o 5% que uno necesitaría para que haya un progreso real en América Latina. En todo caso, está bien. ¿A qué se debe ese crecimiento? Bueno, primero a que las tasas de interés están bajando en Colombia gracias a que la inflación está cediendo, por lo tanto el Banco Central de Colombia, el Banco de la Reserva, puede bajar sus tasas y eso le dará algo de oxígeno adicional a la economía colombiana. Y paralelamente ha habido un buen comportamiento del mercado laboral colombiano, el empleo en Colombia está alto y eso también mantiene en buenos niveles la demanda interna colombiana. Y por último, el informe asegura que la economía argentina cerrará un año muy negativo, pero que ya está creciendo. ¿Tiene sustento la economía argentina para tener un periodo, digamos, de crecimiento económico?
Bueno, la economía argentina tiene un potencial gigantesco que no han sabido aprovechar muchos años, muchas décadas, quizás medio siglo los argentinos. El potencial es gigantesco y en el caso concreto del año 2025, lo peor del ajuste ya pasó y ahora ese ajuste debería empezar a rendir frutos. Por un lado, ha caído la inflación, lo que permitirá que el poder adquisitivo de los sueldos deje de caer e incluso vuelva a crecer, y eso hará que crezca la demanda interna. Y por otro lado, se ha creado un ambiente de confianza empresarial, y eso va a llevar a mayor inversión en la Argentina, y eso podría impulsar el crecimiento económico, no solo del 25, sino a futuro. Claro que este programa de ajuste no es un programa que todavía esté concluido y por lo tanto todavía puede descarrilarse, sobre todo por problemas políticos. Gracias, Vicente Albornoz, desde Quito. Un gusto. Dejamos la economía, vamos a Corea del Sur. Y al caos político que se está viviendo en Corea del Sur, Paco, una mayoría parlamentaria exigió la dimisión del presidente del país, Yoon Suk-yeol. El vaivén político en Seúl arrancó la noche del martes, cuando el presidente conservador declaraba sin previo aviso esa ley marcial de emergencia, acusando a la oposición de controlar el Parlamento, de ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. El ministro de Defensa asumió su responsabilidad, se disculpó ante los ciudadanos porque fue él quien decretó esa ley marcial y presentó su renuncia al cargo. Así presentaron la moción de censura contra el presidente de Corea del Sur. La oposición acusa a Yoon Suk-yeol de intentar organizar un golpe de Estado. Consideran que cometió un acto criminal el martes al decretar la ley marcial. Yoon Suk-yeol ha hecho una locura que viola la Constitución. Básicamente ha cometido un golpe de Estado. Su destitución ya no es una opción, es un deber. Ciudadanos y legisladores de la oposición se concentraron ante el Parlamento para exigir su dimisión. Advierten de que Yoon hará todo lo posible por mantenerse en el poder. Existe una alta posibilidad de que ponga en peligro la vida de la gente, provocando a Corea del Norte, causando caos junto a la línea de demarcación militar, para terminar provocando un enfrentamiento armado. La crisis estalló a última hora del martes, cuando el presidente anunció repentinamente que imponía la ley marcial, alegando amenazas de Corea del Norte y de fuerzas contrarias al Estado. Tropas armadas irrumpieron en la capital Seúl. Los soldados rodearon el Parlamento e intentaron entrar en el edificio, pero manifestantes y legisladores bloquearon el acceso y lucharon para poder entrar. El Parlamento aprobó luego una moción unánime exigiendo el levantamiento de la ley marcial. Horas después, el presidente Yoon terminó por revocarla, pero el daño ya estaba hecho. Aunque duró poco, fue la primera vez que un gobierno civil fue sustituido por uno militar desde el fin de la dictadura surcoreana a finales de los años 80. La gente está conmocionada por lo sucedido. Fue una experiencia que solo había visto en películas y vi que es mucho más grave de lo que había imaginado. Por casualidad me desperté en medio de la noche y vi la noticia. Al principio estaba asustada y muy confundida. No dejaba de pensar, ¿qué está pasando? ¿Puede ocurrir algo así en estos tiempos? Los críticos acusan al presidente de intentar reforzar su control del poder mientras lucha por aprobar su agenda en el Parlamento, liderado por la oposición. La moción de censura requiere el respaldo de la mayoría de los diputados y del Tribunal Constitucional. El Parlamento votará la iniciativa esta semana. En Colombia, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, renunció luego de que el mandatario Gustavo Petro le pidiera públicamente su dimisión. Bonilla había informado a la Fiscalía de presuntos hechos ilegales del hijo adoptivo del mandatario, Nicolás Alcocer, y del presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa. En un sorprendente mensaje, Petro pidió la renuncia al ministro mientras destacaba positivamente su labor, pero evitó hacer alusión a la carta que Bonilla envió a la Fiscalía.
Allí Bonilla considera que el hijo adoptivo de Petro busca ejercer presión en la Junta de la petrolera Ecopetrol. La carta fue enviada en el marco de la investigación sobre la central hidroeléctrica Urrá. En ella, el ministro quiere aportar al ente acusador supuesta información que le ha llegado sobre las presiones indebidas para favorecer contratos con la hidroeléctrica, cuya mayoría accionaria la tiene el Estado. El Congreso chileno aprobó este miércoles la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, un proyecto polémico que superó su último trámite constitucional y fue despachado para su pronta promulgación. Un total de 120 nuevos funcionarios llegarán a la nueva cartera de más de 700 trabajadores del Ministerio del Interior que serán trasladados a la entidad. La oposición fue especialmente crítica con la iniciativa que fue presentada originalmente años atrás por el entonces presidente conservador Sebastián Piñera. Más burocracia no va a solucionar este problema, aseguran parlamentarios del ultraderechista Partido Republicano. Chile vive desde hace años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado transnacional. En México, la Guardia Nacional y la policía detuvieron este martes a más de 5.200 migrantes en una redada nacional efectuada bajo la presión del gobierno entrante de Donald Trump para que México frene esas masivas llegadas a la frontera de Estados Unidos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó que desde octubre las autoridades migratorias han detenido a casi 350.000 migrantes y aseguró que una reciente caravana de migrantes que viajaba por el sur del país no va a llegar al norte. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a México, su mayor socio comercial del sur, si no intensifica sus esfuerzos para detener por igual a los migrantes y a drogas que ingresen por territorio mexicano a Estados Unidos. Y precisamente ahí, en la frontera, fuerzas federales decomisaron un cargamento récord de más de 1 tonelada de pastillas de fentanilo. El decomiso tuvo lugar en el municipio de Ahome, en Sinaloa, donde se desplegaron más de 1.000 militares. En total fueron incautadas unas 20 millones de dosis con un valor de aproximadamente 400 millones de dólares, según las autoridades. Entre tanto, México y Estados Unidos refrendaron este miércoles los esfuerzos conjuntos contra el fentanilo y otras drogas sintéticas en el primer encuentro de químicos forenses y fiscales en drogas sintéticas celebrado en la capital mexicana. Y en la ciudad de Buenos Aires se celebra estos días la Conferencia de Acción Política Conservadora, uno de los principales foros de debate de la derecha más radical a nivel mundial. El evento, el primero en la capital argentina, gana relevancia tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones. Entre los invitados se encuentran Lara Trump, nuera del presidente electo estadounidense, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el líder del partido Vox español, Santiago Abascal. El discurso central en el cierre estará a cargo del presidente argentino Javier Milei. No se descarta la intervención del propio Trump desde los Estados Unidos. Aquí lo dejamos de momento, donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos una vez más en nombre de todo el equipo.